En este video vamos a ver algunos ejemplos respecto a lo que tuvimos, algunos ejemplos de ejercicios respecto a los temas que estuvimos viendo en la clase pasada, de tal forma que los conceptos queden más claros, ¿verdad? Si es que hay alguna duda, espero que con esto se pueda ya eh, evacuar la misma. ¿Mm? Ya también está publicado en la plataforma el ejercitario correspondiente a este tema, ¿sí? Y estaremos continuando con la clase presencial el siguiente lunes. Entonces, vamos con los ejemplos. El primero de ellos me, pre- me, me pregunta, me pide determinar los incrementos en las siguientes funciones que se preparan, que se presentan en el ejercitario. Creo que en el ejercitario hay como 6 o 7 funciones para analizar y yo les voy a mostrar algunos ejemplos de esa lista. En el primer ejemplo tenemos la función f de x, que es igual a 2x más 7. Me dice que x es igual a 3. X igual a 3 sería el valor inicial de x. Mientras que la variación de x, delta x, es igual a 2. Entonces, x parte de un valor inicial igual a 3, mientras que su valor final va a ser x más delta x igual a 5. Vamos entonces a recordar cuál era la fórmula que me permitía determinar el incremento de la función, ¿sí? Llamémosle y a nuestra función f de x. Yo sé entonces que delta i es igual a f de x más delta x menos f de x. Siendo, ¿verdad? F de x igual a 2x más 7, así como me lo dicta el enunciado del ejercicio. F de x, 2x más 7. Entonces, yo debo evaluar f de x igual a 2x más 7 en los puntos 3, que es el valor de x, para tener f de x, y si quiero evaluar f en x más delta x, no me conviene también, digámosle, hallar ese valor, ¿verdad? Ya que todo es numérico, yo puedo hallar el valor de x más delta x. En este caso, x es 3, delta x es 2, entonces 3 más 2, 5. Entonces tengo yo que mi delta y tengo que evaluar entonces f de y x más delta x es 3 más 2, 5. Entonces tengo que evaluar f de 5. Y a esto tengo que restarle f de x. Entonces tengo que restarle f de 3. Vayamos entonces con el cálculo. Entonces delta i es igual a... Entonces voy a tener un primer valor de f de 5. Acá tengo 2. En vez de x escribo el valor que va a tomar la variable. Y a esto tengo que sumarle el valor que... A f de x más delta x tengo que restarle f de x. Y en este caso esto de f de x sería f de 3. Perdón. F de 3 en este caso sería 2 por 3 más 7. Entonces, y a borrar esto porque ya no me corresponde. Lo que yo debo escribir es ya la expresión de la función. Y la expresión de la función es 2 por 3 más 7. Entonces, una vez que tengo todo, ya tengo mi solución así planteada, ahora procedo a calcular los valores numéricos. En primer turno, en primer caso tengo 2 por 5, 10, más 7 serían 17.
Y después tengo 2 por 3 6 más 7 que es 13. Entonces, mi delta I sería 17 menos 13 igual a 6. Igual a, no 6, igual a 4. Entonces, para un incremento delta X cuyo valor es 2, el incremento de la función es 4. ¿Sí? Si yo quisiese un paso adicional aquí, si yo quiero la tasa de variación promedio delta Y sobre delta X, delta Y sobre delta X me da la tasa de variación promedio o la tasa de crecimiento promedio, varios nombres que puede tomar, varios nombres a los cuales nos podemos referir en los ejercicios. Entonces, como delta Y es 4 y delta X es 2, entonces la tasa de variación o de crecimiento promedio me da un valor 2. ¿Sí? O sea que por cada unidad en que se va incrementando la variable X, la variable independiente, por cada unidad en que delta X crece, nuestra delta Y crece en 2 unidades. Ese es el ejercicio A. El siguiente ejercicio que quiero mostrarles es también parecido, solamente que ahora en vez de este, aquí estamos hablando de f de p, varía la forma en la cual se nombra la función, pero para efectos prácticos el procedimiento es el mismo. Tenemos f de t igual a raíz de 4 más t, el valor inicial de t es 5, mientras que su variación delta t es 1,24. Un ejercicio también numérico. Entonces llamémosle i a nuestra f de t. Yo lo que quiero es delta i, ¿sí? Y yo sé que delta i sería f de t más delta t menos f de t, ¿sí? Donde mi valor inicial de t es 5 y t más delta t sería 5 más 1,24. Y eso me da el valor 6,24. Entonces mi delta i va a ser f de t más delta t sería f de 6,24. O sea que yo debo evaluar la función f de t para el valor 6,24. Ya eso tengo que restarle la función evaluada en t, que es 5. Y vamos a hacer eso. Entonces delta i es igual a, mi función es raíz cuadrada, tengo 4 más 6,24. Ya eso tengo que restarle la raíz de 4 más 5. Entonces, una vez que tengo todo planteado, tengo un ejercicio numérico, vamos a proceder a usar la calculadora. Yo tengo la raíz de sumo 4 más 6,24, le aplico la raíz cuadrada y eso me da un valor de 3,2. Mientras que 4 más 5 es 9 y la raíz de 9 es 3. Finalmente procedo a hacer mi resta. 3,2 menos 3 me da un valor delta i igual a 0,2.
¿sí? Eh, Adicionalmente, cosa que nos pide el ejercicio, si yo quisiese calcular la tasa de crecimiento promedio o la tasa de variación promedio, yo debería calcular siempre delta I sobre delta X. En este caso, delta I es 0,2, delta X es 1,24. Entonces, el valor de la tasa de variación o la tasa de crecimiento promedio es 0,2 entre 1,24 y esto me da un valor aproximado de 0,16. Conclusión, si mi variable t aumenta en una unidad o delta t es 1, mi variación de la función f de t va a ser 0,16. O por cada unidad que se incremente la variable t, mi función f de t se incrementa en 0,16. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo concluir respecto al valor de la variación de la tasa de variación de la función o la tasa de crecimiento promedio de la función. Vamos al siguiente caso. Para este ejercicio tenemos una función f de x del tipo fraccionario, donde el mismo tiene presenta la forma 3 dividido 2x más 1, y el enunciado del ejercicio me dice que la variable independiente x va de su valor inicial, que es x, a un valor final que es x más delta x. Así lo plantea el ejercicio. Entonces, x sería el valor inicial x1, mientras que x2 sería este valor x más delta x. ¿Sí? Voy a llamarle y a mi f de x. ¿Sí? Y como siempre, si yo quiero calcular la variación de y, yo tengo que calcular, yo tengo que plantear siempre f de x más delta x menos f de x. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los otros ejercicios? Yo me tengo que calcular lo mismo, delta i igual a f de x más delta x menos f de x. Vamos a mirar el enunciado del ejercicio anterior. Teníamos la función, en este caso daba un función a t, eso no importa, en este caso nos daba un función a x, nos da nuestro valor inicial de la variable independiente, que en este caso es 5, y nos da el valor de la variación de la variable independiente. Mientras que acá también nos da el valor inicial de la variable independiente, pero en este caso no nos da la variación, sino que nos da el valor final. ¿Sí? En el primer caso nos daba el valor inicial y nos daba la variación, mientras que ahora nos da los valores iniciales y final de la variable independiente. ¿Sí? ¿Cómo yo hallo teniendo el valor final y el valor inicial? ¿Cómo hallo yo la variación? Y restando. Yo sé que delta x es igual a x2 menos x1. Entonces esto es x más delta x menos x. Entonces me da que mi variación delta x es igual a delta x. ¿Sí? Este paso siempre conviene hacerlo, ¿verdad? Acá mirando a simple vista ya es evidente que mi variación es delta x, ¿verdad? Pero puede que hayan casos en los cuales mi variación no sea igual a la delta x. ¿Sí? Entonces, aplicamos conceptos. Sabemos nosotros que la variación de la variable independiente es su valor final menos su valor inicial. ¿Sí? Para asegurar, ponemos los valores inicial y final. Procedemos a hacer la resta para conocer el valor de la variación. ¿Sí? En este caso, delta x resulta que ser delta x, ¿verdad? Algo que es medio obvio, ¿verdad? Pero conviene siempre asegurar.
Tenemos entonces planteado delta i igual a f de x más delta x menos f de x. eh, Dado que delta x igual a delta x, entonces f de x más delta x se queda así como está. F de x es x1. Aquí si yo quiero ir a ser más formal, ¿verdad? Y hablar propiamente según la nomenclatura que tengo, esta variación de y yo debería plantearlo como x1, que es el valor inicial, más delta x menos f de x1. ¿Sí? Ya que a este valor inicial le llama x1. Entonces, si vamos a hablar con más propiedad, yo debo calcular f de x inicial más delta x menos f de x inicial. ¿Sí? Esa aclaración conviene siempre hacerla. Entonces, una vez hechas todas las aclaraciones, haciendo todas las comprobaciones necesarias como para no meternos en problemas a la hora de resolver nuestro ejercicio, procedemos a hacer el cálculo. Yo tengo delta i igual a. Y esta función yo debo evaluarlo para el valor x1 más delta x. Entonces digo, voy a poner entre paréntesis esto. En mi numerador va el valor 3 y en mi denominador va 2 por, y en vez de x escribo x más delta x, que es el valor final. Entonces tengo x más delta x. Y a eso tengo que sumarle 1. Posteriormente tengo que restarle f de x1. Entonces en mi numerador tengo 3, en mi denominador va a ir 2x más 1. Entonces cerramos estos paréntesis y ya tenemos planteado nuestro esquema para hallar delta i. Entonces, como no hay tanto espacio, vamos a ir a la derecha. Entonces, delta i va a ser igual. Mi numerador es 3 y en el denominador tengo que hacer la distributiva. Tengo que multiplicar 2 por x y 2 por delta x. Entonces aquí tengo 2x más 2 delta x, lo que resulta de mi distributiva, y a eso tengo que sumarle 1. A esta fracción yo le tengo que restar el valor 3 sobre 2x más 1. ¿Sí? Tengo una resta de fracciones. ¿Cómo hacemos esa resta? Entonces esto es igual. Yo quiero hacer una suma o resta de fracciones. Yo tengo que hallar el mínimo común múltiplo entre los términos del denominador. En este caso mi mínimo común múltiplo va a ser 2x más delta x más 1 por 2x más 1. El mínimo común dividido el denominador del primer término me da 2x más 1. Tiene que ir multiplicado por 3. Y a eso yo le resto el mínimo común múltiplo dividido el denominador de la segunda fracción multiplicado por su numerador. Esto me va a dar 2x más delta x 1 y eso va multiplicado por 3. Voy a correr más para llegar
al resultado parcial. Entonces, ahora hago distributiva. Tengo 3 por 2x que me da 6x más 3 por 1 que es 3. A eso yo debo restarle lo que resulta ser la distributiva acá, en el segundo término de este denominador. Tengo acá 3 por 2x. Recuérdese que acá tengo el signo negativo, entonces no olvidarse del signo. Entonces tengo 3 por 2, 6x. Después 3, tengo 3 por delta x, que es 3 delta x y menos 3. Después miro que puedo simplificar. Yo tengo acá 6x negativo, 6x positivo y tengo más 3 y menos 3. Entonces arriba me queda menos 3 delta x. Mi denominador se queda el mismo valor. 2x más delta x más 1 por 2x más 1. Y acá también. Entonces mantiene. 2x más delta x 1 por 2x más 1. Y llegado a este punto podemos decir que nuestro ejercicio está resuelto. Llegamos a un valor. Este es el valor de delta x. ¿Sí? Es un ejercicio que nos da un valor, ¿verdad? Que está emocionando los valores de x y delta x. Eh, eh, tómese a punto de que este valor x es el valor inicial que va a tener mi función para empezar a evaluarla, mientras que delta x es el valor de lo que varía la variable independiente. Repito, nótese que x es el valor inicial que toma la variable independiente, ¿verdad? Ahí es donde voy a comenzar a hacer mi estudio, mientras que delta x es el valor que se incrementa dicha variable. Y lo que yo voy a hallar es delta y, que es lo que se incrementa la función. Un ejercicio donde se aplican los mismos conceptos, ¿verdad? La diferencia radica acá, nos estamos refiriendo a términos que no son numéricos. ¿Sí? En los primeros dos ejercicios tenemos valores concretos para nuestra variable independiente, 5 y su variación 1,24, mientras que acá tenemos 3 y su variación es igual a 2. La diferencia es que aquí nosotros tenemos un valor inicial y un valor final, ¿verdad? No habría demasiada diferencia, de no ser que nuestros valores iniciales y finales están dados en términos de x y de x más delta x, que no son términos numéricos. Posteriormente, los conceptos que aplicamos son los mismos, ¿verdad? Dado que no tenemos términos numéricos aquí, el cálculo se hace como un poco distinto al caso de los ejercicios anteriores. Pero los conceptos que se aplican son los mismos. Entonces, tres ejemplos de evaluación de funciones, así, funciones dadas así a secas. Y ahora vamos a ver un ejemplo de mismo análisis de función de su incremento y de su tasa de incremento, pero ahora aplicado a un eje- ejercicio práctico o a un ejercicio de aplicación, digamos, para la redundancia.
el enunciado del ejercicio reza aquí. Tenemos un fabricante, ¿verdad? Que tiene un costo de producción. Y este costo de producción está ligado a la variable X. ¿Sí? La variable X se refiere a la cantidad de artículos que va a fabricar. Entonces, su costo está dado según la fórmula. C es igual a 0,001 x cubo menos 0,3 x cuadrado más 40x más 1000, donde C es el costo, es mi variable dependiente, mientras que X es la cantidad de artículos. Cantidad de artículos, ¿sí? Y esta es mi variable independiente. ¿Sí? Entonces, el costo depende de la cantidad de artículos que se producen. ¿Sí? Y depende según esta función. En la parte A del enunciado nos pide determinar el incremento del costo, el incremento en el costo, cuando el número de unidades se incrementa de 50 a 60. ¿Sí? ¿Qué vamos a aplicar? El mismo concepto, las mismas fórmulas que aplicamos en los ejercicios anteriores. Yo tengo aquí una función de costo, digámosle que eh, C es una función de X. ¿Sí? Y lo que yo quiero es delta C. Delta C está dado por f de X más delta X menos f de X. ¿Sí? Aquí para la parte A yo tengo que el valor inicial de X es 50, mientras que el valor final, si a esto ya le damos X1, X es igual a X1, el valor inicial de la variable independiente, entonces X más delta X es el valor final, entonces sería 60. Yo quiero la variación, está igual a X2 menos X1, entonces me da 60 menos 50, aquí mi variación es de X. Vamos entonces al cálculo de nuestra delta C. Variación de costo es igual a, y yo tengo f de x más delta x. ¿Sí? Yo puedo hacer f de cuánto, x es 50 más delta x que es 10, f de 50 más 10, o si es que yo me doy cuenta, x más delta x siempre va a ser x2, o sea que es el valor final de la variable independiente. Yo puedo decir directamente que aquí f es igual a f de, perdón, x más delta x y x más delta x es x2, entonces tengo f de 60. Y a eso tengo que restarle f de x, y x es el valor inicial, o sea que es x1, lo tengo que calcular acá, f de 50. Suma esto. Una vez que tenemos este esquema planteado así, procedemos a hacer el cálculo. Entonces yo tengo acá delta C, y voy primero con f de 60. Entonces voy a tener 0,001 por, y en vez de x escribo su valor va a ser
6. Esto va al cubo. A ver si tengo que restarle 0,3 por el valor de x, en este caso que es 60, esto va al cuadrado. Vamos a corregir esto. 60. Después hay que hacer más 40 por 60 y más 1000. Y todo esto sería f de 60. Ahora, todo esto tengo que restarle f de 50. Entonces, en esta misma función, voy a escribir así mismo, solamente ahora que en vez de reemplazar el valor x por el valor 60, tengo que reemplazarlo por el valor 50. Tengo entonces 0,001 por 50 al cuadrado menos 0,3 por 50. Bueno, este cuadrado, no equivocamos. Entonces, 0,001 al cubo por x cubo menos 0,3 por x al cuadrado más 40 por x, y esto es más bien. Ahí está. Una vez que tenemos aquí todo planteado, podemos proceder a hacer el cálculo. Ya voy a calcular este de 60 por un lado, este de 50 por otro lado, y después vamos a hacer la resta para no complicarnos demasiado con los números. Entonces primero tengo que hacer 0,001 por 60 al cuadrado, me da un valor de 3,6. A 3,6 tengo que restarle 0,3 por 60 al cuadrado, pequeño error acá. Repetimos entonces, 0,001 por 60 al cubo, eso da un valor de 3,6, 116, según calculadora. 116. A eso hay que restarle 0,3 por 60 al cuadrado. Eso me da un valor de 1080. Voy a tengo que sumarle 40 por 60, 1400 y más 1000. Ahora debemos hacer lo mismo, pero con el término de la derecha de esta expresión. 0,01 por 50 al cubo, esto es 125, menos 0,3 por 50 al cuadrado, 350, más 40 por 50, que es 2000, y eso más 1000. En el siguiente línea vamos a hacer los cálculos
de lo 216 menos 1080 más 2400 más 1000. Eso me da un valor de 2536 y a eso le debo restar 125 menos 750 más 2000 más 1000. 2335. Entonces, finalmente, tengo que hacer 2536 menos 2335 y me da un valor de delta C de 161. Entonces, el incremento del costo, cuando el número de unidades producidos se incrementa de 50 a 60, es de 161. Ahora, y esto de la parte, para la parte B, me pide el costo promedio por unidad adicional de incremento en la producción de 50 a 60 unidades. ¿Sí? El costo promedio por unidad adicional de incremento, si me pregunta esto, me está preguntando respecto a la tasa de crecimiento. ¿Sí? Me pide cuánto crece en promedio el costo de producción por unidad adicional. ¿Sí? Entonces, es otra forma también de preguntar respecto a la tasa de crecimiento. ¿Sí? Costo promedio de crecimiento, costo de crecimiento, tasa de crecimiento, ¿sí? Muchos nombres con los cuales se puede referir a la tasa de crecimiento. Entonces, y esta es la parte A, acabamos con la parte B. Lo que nos pide es, vamos a subir esto, delta C sobre delta X, cuando X va de 50, su valor inicial, y su X2 es 60, que es su valor final. ¿Sí? Afortunadamente nosotros, esta delta C, cuando X va de 50 a 60, lo calculamos en la parte A. ¿Sí? Y nosotros planteamos f de 60 menos f de 50 igual a delta C. Entonces calculamos la delta C cuando nuestra X va de 50 a 60. Entonces ya sabemos que delta C para este caso es 161. Por tanto, ya podemos hacer. Entonces, delta C de delta X es 161 igual a lo que calculamos en el iter anterior sobre delta C. Y delta C siempre es X2 menos X1 igual a 60 menos 50. Esto es igual a 10. Entonces, aquí 10. Esto nos da un valor de 16,1. ¿Sí? Siempre hay que darle un significado a esta tasa de crecimiento o costo promedio por unidad adicional de incremento. ¿Sí? Si yo incremento en una unidad o en un artículo lo que voy a producir, mi costo de producción aumenta en 16,1.
por, por cada artículo adicional que yo voy a fabricar, me cuesta 16,1, no sé, para mí es dólares, pesos más. Y por último, en la parte C me piden el costo promedio por unidad adicional. También me estaba hablando de una tasa de crecimiento de la función costo. Sin embargo, mi producción, la versión de mi producción es de 90 a 100 unidades. Cuestión importante. Lo que nosotros estuvimos calculando ahora es el incremento del costo y el costo promedio adicional de producción cuando mi producción va de 50, se incrementa desde las 50 hasta las 60 unidades. Esta función de costo, esta función de aumento de costo, no va a ser la misma si es que yo estoy de, trabajando entre las 90 y 100 unidades. ¿Sí? O sea que si yo quiero, vamos acá a la parte C, también quiero delta C sobre delta X. ¿Sí? Solamente que ahora X1 es 90 y X2 es 100. ¿Sí? Y esta C, digámosle, vamos a poner acá un subíndice. Vamos a poner acá, ¿cuánto es la variación? La variación es 10. ¿Sí? Pero vamos de 50 a 60. Sin embargo, acá vamos de 90 a 100. Y esta variación de costo, nosotros no podemos decir que son iguales. En algunos casos, según el cálculo, nos va a dar un valor igual, ¿verdad? No podemos hacer eso. Nosotros queremos saber cuánto se incrementa el costo. Cuando yo voy de las 90 a las 100 unidades, tengo que calcular eso. No es, no es tomar este valor de incremento entre 50 y 60 y tomar ese número. No. Y la variable independiente toma valores diferentes, aunque la delta X sea la misma, el valor de incremento de la función, en este caso de costo, no necesariamente va a ser la misma. Entonces, debemos repetir todos los cálculos que hicimos acá. Entonces, mi variación de costo va a ser igual a f de x más delta x menos f de x. ¿Sí? Esta x de x, esta x más delta x, para nosotros es x2, va a ser, bien, y x es 90, sería x1. Entonces, debemos evaluar, perdón, la función original en los valores 100 y 90. Entonces, mi variación de costo es 0,01 por 100 al cubo menos 0,3 por 100 al cuadrado. Voy arriba para ver si estamos copiando la función. 0,001 x cubo menos 0,3 x cuadrado más 40x más 1000. Entonces hay que sumarle 40 por 100 y más 1000. Entonces seríamos nosotros f de 100. Y a f de 100 debemos restarle f de 90.
Entonces tengo 0,001 por 90 al cubo menos 3 por 90 al cuadrado 40 por 90 y más 1000. Cerramos. Entonces mi variación de costo es, y a partir de acá vamos a valernos la calculadora. Tenemos 100 al cubo y esto multiplicado por 0,001. Es un valor de 1000. Ahora tengo que restarle 0,3 por el cuadrado. Me da un valor de 1000 más 40%. Me da un valor 4000. Y esto más 1000. Entonces ahí sacamos el cálculo de ese de 100. Ahora hay que calcular el valor de X de 90. Debo hacer 0,01 por 90 al cubo. Me da 729 en mi calculadora. Menos debo hacer 90 al cuadrado por 0,3. Es 2430. Más 40 por 90. Es 1600. Y más 1000. Entonces vamos a calcular luego del primer paréntesis. 1000 menos 3000 más 4000 menos 1000 me da un valor de 1000. Y a 1000 tengo que restar 29 menos 2430 más 3600 más 1000. Un problema con la calculadora acá. Vamos a calcular todo de nuevo. 1000 menos 3000 más 4000 más 1000, 3000. Me engañó la calculadora en primer término. El valor es 3000. Me rectifico. Ahora sí, vamos a hacer la segunda. 729 menos 2430 más 3600 más 1000 me da 2899. Ahora sí están los cálculos. Entonces debemos hacer 3000 menos 2899 y ese valor de delta C me da 101. Así como les había dicho, el incremento de la función cuando mi variable independiente va de 90 a 100 no va a ser el mismo como cuando mi variable va de 50 a 60. Entonces que en el primer caso, cuando mi variable independiente se incrementa, va de 50 a 60, nuestra variación de la función de costo de 161
Mientras que cuando mi variable crece desde los 90 hasta las 100, hasta los 100, perdón, mi función de costo se incrementa en 101. Yo quiero saber cuál es mi tasa de crecimiento o en cuánto se incrementa el costo por cada unidad adicional. Tengo que hacer delta C sobre delta X. Yo tengo 101 sobre 101 que es delta X, perdón, delta C, delta X, ¿qué valor es? Delta X siempre es X2 menos X1. Sabemos que X2 vale 100. Eso hay que restarle X1 que es 90. Y mi delta X es 10. ¿Sí? Solamente que ahora mis valores van entre 90 y 100. Eso es lo que le dije hace rato. Y yo repito, aunque las delta X sean iguales, porque en ambos casos delta X es 10, el hecho de que ese par X1 y X2 sean distintos va a hacer que mi delta C también sea distinta. O sea que si el rango de crecimiento de la variable independiente es distinto, el valor de crecimiento de la función también puede ser distinto, o debería ser distinto. Hay algunos casos en los que me sale igual, pero esos son casos específicos, casos concretos. Entonces yo tengo delta C sobre delta X, delta C es 101, delta X es 10. Entonces la tasa de crecimiento es de 10,1. ¿Sí? Vamos analizando nuestros resultados. Conviene quedarnos a analizar bien los resultados del punto B y del punto C. El costo promedio por unidad adicional, el incremento de artículos, ¿sí? Si estoy entre 50 a 100, ese valor es de 16,1. ¿Sí? Si yo estoy en el rango de producción de entre 50 y 60, por cada unidad adicional de producto que yo fabrique, voy a tener un costo extra de 16,1 unidades monetarias. Mientras que si yo estoy produciendo en el rango de 90 a 100, el costo adicional por producción de unidad adicional de producto es de 10,1 unidades monetarias. O sea que, digamos, al caso práctico de analizar una fábrica real, digámosle que a esta fábrica le conviene más estar operando en este rango de 10,1, perdón, en este rango, perdón, de entre 90 a 100, porque en este rango el incremento es menor, el incremento del costo es menor que en el caso anterior. Si estamos entre 90 y 100, el incremento es de 10,1 por cada unidad adicional de producto, mientras que si estamos trabajando entre 50 y 60, producir un producto de más me va a costar 16,1. Y son esas cosas nosotros las que debemos poder ver, debemos poder llegar a conclusiones a partir del análisis de los números que nos salen en estos cálculos. A partir de aquí, bueno, este es el ejercitario. Los ejercicios que están en esta lista son todos muy parecidos a lo que estuvimos mostrando. Nos mostramos el ejercicio 1A, el ejercicio 1C y creo que el ejercicio 1E. ¿Sí? Además, mostramos el ejercicio 2. Ejercicio 2 con sus 3 ítems. Los demás ítems del ejercicio 1, así como el ejercicio 3, el 4, el 5 y el 6, queda a cargo de ustedes. Son ejercicios muy parecidos a lo que se ha mostrado de ejemplo. Yo les pido que practiquen, traten de hacer en su tiempo libre durante este fin de semana. Y el próximo lunes en nuestra clase presencial vamos a tratar de responder, de terminar, de hacer de resolver todos estos ejercicios
¿verdad? Para eso espero sus preguntas, como para cerrar ya esta parte del contenido. Sin nada más que hablar, ya cerramos este video y nos encontramos el lunes en la clase presencial.